Bien, buenos días. 9 horas del día 25 de abril del año 2025. La audiencia virtual convocada por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de ATE para la continuación de audiencia en la causa número 2873 del año 2018 en contra de Rosa Gloria Vázquez Cuadrado y por Walter José Tobar Martela por delito de peculado en agravio del Estado. Integran el colegiado los magistrados Diego Dani, Hernández Cárdenas y Marcos Escalante. En esta oportunidad, la ponencia está a cargo del magistrado de la Cruz. Continuando con la dirección de esta audiencia, vamos a pedir a las partes presentes y así las registrar. Pasamos con el Ministerio Público. Buenos días, director de debate, señora magistrada de este colegiado, por parte del Ministerio Público, Kelly Wendy Cabezas Vilca, fiscal adjunta del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y los demás datos señalados en anteriores sesiones. Gracias. Muy bien. A ver, la Actor Civil, doctora. Bien, continuamos con los registros de los siguientes abogados. Defensa de Vázquez Cuadrado. Señor magistrado, director de debates, muy buenos días. Igualmente saludo cordial a los magistrados que integran el colegiado. Señora fiscal, colegas y todos los presentes a esta audiencia virtual. El abogado Erickson Aldo Costa Carguavilca, con registro del Colegio de Abogados del Callao 6373 y demás datos consignados en sesiones anteriores, informar que el día de hoy voy a representar a la ciudadana Rosa Gloria Vázquez Cuadrado. Muy buenos días. No va a asistir, doctor, ¿no? Patrocinado. No, doctor, no va a asistir, la voy a representar yo. Gracias. En todo caso, doctor, de todas maneras, siempre en el sentido de que, como en manera general, los acusados siempre desean presenciar sus audiencias. En esta oportunidad vemos que la señora parece que ha optado por no asistir a las audiencias, es su derecho, pero también en todo caso, si es que hay alguna cuestión ahí de no ha estado presente, ya es su responsabilidad también de ello. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el registro de la defensa de Tobar. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor director de debates, colegiado, señores abogados, señora fiscal. Abogada Julia María Chacón Quispe, con CAL 47676, del Colegio de Abogados de Lima. Consignó de casilla 10434, con número de celular 938-215-423, domicilio procesal 4594, del Colegio de Abogados de Lima, sede central. Gracias. Muy bien. ¿Está presente el actor civil, doctor, lo está escuchando? Sí, buenos días, señores magistrados, buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, el abogado Ronnie Caballero Fallen, con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque número 5648 y los demás datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Muy bien. Está presente también el acusado Tobar. Si está presente, por favor, para que se registre. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Walter José Tobar Macutela, DNI 19862226 y a los datos consignados en anteriores audiencias. Buenos días. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con el decurso de la audiencia. Vamos a preguntar a la señorita fiscal si se encuentra algún órgano de prueba pendiente para ser examinado el día de hoy. Sí, señor magistrado. El día de hoy vamos a empezar con el perito Hugo Javier Espinosa Salcedo, que se encuentra en la plataforma. Señor... Hugo Javier Espinosa Salcedo, ¿correcto? Sí, ya. Sí, señor magistrado. En todo caso, sí, bueno, el señor especialista comuníquese con el actor civil. En todo caso, si no está presente, bueno, quedará constancia de por ese hora, el día de hoy. Y si Carlos... A ver, ¿escucho? No, sí, ya se acaba de registrar. Sí, disculpe, no había algún espacio y no lo había visto al inicio, pero sí se registró. A ver, en todo caso, señor Espinosa, no lo vemos. ¿Podría abrir su cámara y su micrófono? Bien, buenos días, señor Espinosa. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Bien, ¿sus nombres y apellidos completos? Hugo Javier Espinosa Salcedo. DNI Sí. 21 46 32 80.
Le voy a pedir que alce un poquito la voz porque lo escucho bajito, ¿ya? No, ¿Tu domicilio? domicilio Girón, Huáscar, 1640, Jesús María. ¿Cuál es su ocupación, profesión, oficio? Bueno, soy de profesión ingeniero civil y soy consultor independiente, perito del Colegio de Ingenieros. En ese momento es independiente. Sí. ¿En algún momento trabajó para el Estado? Así es, sí he trabajado para el Estado. ¿Para quién? ¿En qué periodo? Bueno, en el periodo 97-2001 he trabajado para la presidencia. A ver, un momentito, señora Wendy Kelly Cabezas. ¿Había un ruido? Sí, allá lo han silenciado. Sí, señor Espinosa, nos decía que había laborado en el Estado del 97 al 2001. ¿En qué dependencia? ¿En qué? Trabajaba en lo que era el Ministerio de la Presidencia en ese tiempo, un programa que se llamaba INPES. Ujú. ¿Tiene Luego, algún tipo? Sí. luego he trabajado en el Ministerio de Turismo, en un programa que se llamaba Plan Copesco. Luego en el Ministerio Público, también en la Fiscalía, también he trabajado en el área de ingeniería. Y por último estuve hace 5 años, no, 9 años en el PRONIEC, que es otro programa en Ministerio de Educación. Bien, ¿tiene algún tipo de relación con los señores Vázquez Cuadrado, o la señora Vázquez Cuadrado, el señor Tobar Marcutela, o el que fue Ventura Morote? No los conozco, nunca he tenido ninguna relación. Muy bien. ¿Es usted católico? Sí, Vamos a tomar el juramento de ley. Levante su mano derecha. A ver, señor testigo, Hugo Javier Espinosa, jura por Dios que va a contestar con verdad a todo y cuanto se le pregunte en esta audiencia. sí, juro. Muy bien. Baje la mano. Si por ese juramento tiene usted el deber legal de decir la verdad, si no lo hace, va a ser denunciado por falso testimonio. Bien, a ver, señorita fiscal, ¿el testigo tiene algún tipo de declaración previa? No, señor magistrado, solo es Bien. la emisión de su pericia. Muy bien, entonces vamos a iniciar con las preguntas del interrogatorio. Sí, el Doctor magistrado. Benito, disculpe, el señor Hugo es perito, doctor. Ah, ya, entonces, a ver, me hubiera dicho, señora fiscal, la pericia, no sé si la puede Sí. proyectar. Sí, por favor, voy a ingresar a compartir, perdón, la pantalla. Un momento, por favor. ¿Se puede visualizar, señor magistrado? Sí se visualiza, no sé si lo puede ampliar un poco más. A ver, un momento, por favor. ¿Ahí le parece? Sí. En todo caso, el perito está, lo puede ver la plataforma, ¿no? Señor testigo, señor perito. Sí, sí, claro. Sí, Ya. Mire, ¿cuántas folios tiene el informe? Está en el folio 985 hasta el 1196, señor Ya, usted magistrado. tiene más de 100 hojas, ¿correcto? Sí. Ya, entonces para hacerlo ágil, vamos a pedirle al perito que nos señale, pues, el número de pericia, la fecha en que la realizó, cuál fue el objeto de la pericia, el método aplicado en la pericia, y nos dé una lectura textual a las conclusiones a las que arribar. ¿Correcto? Lo vamos a escuchar a señor perito. Muy buenos días, señora magistrado, funcionarios, abogados. En este caso, se me designó en el mes de julio del año 2018 realizar una pericia, un informe pericial, siendo que el objeto de la pericia, según lo señalaba por
en ese caso por la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Derecho de Protección de Funcionarios. Cuarto despacho fue el siguiente: determinar el valor total en físico de la construcción de la obra Centro Cívico de Matucana, Guarochirí, a diciembre del año 2014. Para ello, se hizo la metodología usual que se hace en estos tipos de servicios, que es determinar la cuantificación de los metrados, iniciándose primero con una verificación del lugar, de la zona, de cómo se ejecutó las obras. Luego se recibió la información digital de la carpeta fiscal, que contenía la información técnica, y se solicitó también a los responsables del área técnica de la municipalidad que se nos proporcionara la información técnica del expediente técnico de la construcción de esa obra. A ver, señorita fiscal, ¿puede avanzar el documento a medida que va escribiendo el señor perito, por favor? Ya luego de ello, bueno, al inicio se encontraron una varias dificultades, ¿no? Que fue la falta de información, por lo que se tuvo que elaborar planos. Con estos planos, en la visita de campos, se realizó la cuantificación de los avances que se habían ejecutado. Ya con esta cuantificación realizada en las 4 especialidades, que es estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, se procedió a realizar un listado, un presupuesto. Hacer ese presupuesto, nosotros hemos determinado costos por cada una de las partidas ejecutadas. Se Sí, multiplicaron. doctora Yachi, perdón, disculpe, señor perito. Sí, ¿cuál es su...? Doctor, se escucha entrecortado al perito. A ver, señor perito, le vamos a pedir que mejore su audio, ¿ya? Estamos escuchando un poco entrecortado. Por eso le pedí que alzara la voz un poco para que pudiera mejorar ese asunto, ¿ya? Vamos a ver cómo va el recurso de la audiencia. Si es que hay alguna situación ahí que no mejore, vamos a tener que convocarlo de forma presencial. Continúe, señor perito. Ya bueno, entonces posteriormente, después de haber realizado los metrados, se han colocado los costos unitarios de cada una de estas partidas y se obtuvo finalmente un presupuesto final. Este presupuesto, aunque se ha llegado, se ha estimado, bueno, que está ahí en la parte, si continúa, para que vean, es en la página 1025. Ah, no, 1005, por favor, 1005. Ese presupuesto final más arriba, o más abajo, más abajo. Ya, esa es la cuantificación final a la que llegó mi servicio, mi trabajo pericial. Y esa es la conclusión del costo de la ejecución de la obra a diciembre de 2014. Eso es lo que tengo que indicarle, señor. A ver, bueno, entiendo de que esas son las conclusiones. A ver, no sé si está designado así como conclusiones, señora fiscal, no sé si pueda... ¿esa es la conclusión a la que usted ha llegado? Sí, esa es la conclusión del costo. Ya, a ver, lo que usted considera como conclusión, le voy a pedir que le dé una lectura textual, ¿correcto? Ya. Si sube, el número 1025, por favor.
Ese es el dictamen final de la pericia. Ahora lo leo, señor director. Para la conclusión del presente informe pericial se tuvieron que elaborar los planos de construcción de la obra, construcción del centro cívico Matucana y las especialidades de estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, obteniendo la representación gráfica de la situación actual de la construcción del edificio que fue dejada inconclusa, con costos al 30 de diciembre de 2014, y con cuyo plano procedimos a cuantificar los metrados reales de las partidas ejecutadas a dicho periodo, teniendo en consideración para ello las constataciones físicas realizadas en el año 2016 por la Fiscalía y el perito designado. Con la cuantificación del avance real de las partidas ejecutadas, procedimos a asignarle a cada una de las partidas el costo unitario que le correspondía, consignándoles a los materiales y a la mano de obra del precio de mercado que estuvo vigente al mes de diciembre de 2014, con lo que tuvimos el presupuesto final de la construcción de la obra, ejecutada por la Municipalidad de Guarochirí, Matucana, bajo la modalidad de administración directa, que determinó un monto total que ascendió a la suma de 2.223.880 con 88 nuevos soles, incluido ITV, con precios a mes de diciembre de 2014, de acuerdo con el siguiente entregado. Para estructuras, se considera un monto de 1.248.024.90, para arquitectura, 733.455.83, para instalaciones sanitarias, 44.813.36, y para instalaciones eléctricas, 197.586.78, lo que finalmente nos arrojó una estimación del coste de la obra de 2.223.880.88, incluye el IGB. Ese es el dictamen final en la conclusión del informe. Su audio. A ver, doctora, a la parte final del documento para ver la firma y posfirma del perito. A ver, señor perito Espinosa, ¿esa firma y posfirma que está en el documento es suya? Sí, se ha visto. Conoce el contenido del documento, ¿correcto? Sí, claro, sí. Se ratifica del mismo. Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas de las partes. Empezamos con la del Ministerio Público. Ahora puede interrogar al perito. Gracias, señor magistrado. Perito, para hacerle las preguntas correspondientes, ¿qué estudios tiene usted como especialidad? Bueno, yo soy profesor ingeniero civil desde el año 1997. Tengo unos 28 años de ejercer la profesión. He estudiado una maestría también en gestión de la profesión. Y soy perito del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima desde el año 2009. Y he realizado múltiples servicios de informes periciales, ¿no? Las entidades públicas y privadas que han requerido, ¿no?, los servicios del Centro Pericial del Colegio de Ingenieros. Perito, ¿cuántos años usted tiene emitiendo pericias? Desde el año 2009. Correcto. ¿Qué protocolo, manual, guía utilizó usted para realizar esta pericia? Bueno, como esta pericia solicitaba la cuantificación, ¿no?, de una obra ejecutada, se ha utilizado en alguna medida señalado por la norma por reglamentos de construcciones y las diversas informaciones, ¿no? La información técnica que se nos proporcionó, ¿no? Sí, doctora Sally, díganos. Sí, doctor, que levante un poquito más la voz, por favor, el perito, porque se le escucha con una interferencia, como una impresora estuviese al costado, y a veces no se le escucha bien. Para la grabación se va a interferir un poco eso.
A ver, señor, Perito, hay un problema con su audio, no sé si lo podría mejorar. Yo estoy en una oficina cerrada, no, acá no hay ninguna otra persona, no hay ninguna interferencia. Bueno, yo lo escucho más o menos, no es lo mejor que se quisiera, pero no sé si podría mejorar, no sé si los magistrados que me acompañan me escuchan de manera clara, ¿no? Se le escucha un poco bajo la voz, doctor. Sí, un poco bajo, pero no tanto entrecortado, doctor. De repente alzando un poquito más la voz. Sí, le voy a reiterar en todo caso, señor Perito, que levante un poco la voz, porque no lo escuchamos bien. Está usted hablando como muy lejos de la máquina, del micrófono, ¿ya? Y en todo caso alce la voz. Ok. Continúe, doctora. Sí, señor magistrado, muchas gracias. ¿Nos podría precisar, señor Perito, cuál fue el objeto de su pericia? Claro que sí. La pericia fue en literal, ¿no? Es determinar el valor total en físico de la construcción de la obra Centro Cívico de Matucana, Guarochirí, a diciembre del año 2014. Correcto. ¿Qué método utilizó para esta pericia? Ahí bueno, como se ha indicado también en el informe pericial, se realizó en tres partes, ¿no? Primero era la situación física, dentro del cual se ha tenido que elaborar planos de repeteo porque no se habían ubicado en el acervo proporcionado. Luego se ha tenido que colocar, elaborar un presupuesto, unas partidas, colocarles presupuestos unitarios y finalmente estimar, ¿no? Multiplicar esos metrados realizados por los costos unitarios a fin de obtener el presupuesto final, ¿no? ¿Nos precisa, por favor, qué técnica utilizó? Técnica de metrados o es solo metrado físico, ¿no? Que se hace. Tenemos, bueno, según la supericia hay tres tipos: metrados de arquitectura, metrados de instalación eléctrica y metrado de instalación sanitaria. Claro, claro. Entonces, por eso quería saber qué técnica utilizó para ello. Bueno, ahí el presupuesto compone 4 componentes, ¿no? Es estructuras, arquitecturas, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas. Cada uno ha tenido una diferencia de forma de metrar. Primero, en la especialidad de estructuras, se ha tenido que tener en consideración como son elementos que están embebidos, están en el suelo, están cerrados. Se ha tenido que utilizar información encontrada en parte del cuadro de obra, en parte de informes de algunos supuestos que se encontraron en la información que se nos proporcionó. Con respecto a arquitectura, ahí sí hemos tenido en consideración, como son partes visibles, los planos gráficos que nosotros elaboramos, ¿no? Con esas medidas, acabados, se consideró y se realizó el metrado. Con relación a las instalaciones eléctricas y sanitarias, como no son, las redes también no son visibles, se cuantificó solo el número de la cantidad de los puntos existentes en cada una de estas especialidades, ¿no? Y con eso se estimó cuál es la cantidad de puntos que se habían ejecutado en la etapa de la construcción. Correcto. Perito, ¿qué documentos usted utilizó para su pericia? Documentos proporcionados por la Municipalidad de Matucana. Bueno, inicialmente la información fue proporcionada por la carpeta fiscal, ¿no? Nos dio el archivo digital y de ahí nosotros obtuvimos toda la información técnica que era necesaria, ¿no? Ahí se encontró 2 resoluciones que habían aprobado los expedientes técnicos de esta obra, pero estas resoluciones tenían el mismo número y la misma fecha de emisión, pero montos diferentes del presupuesto.
pero no se, adjunto a ellos no había ningún expediente técnico, no tenía plano, memoria, nada, solamente la recepción. Por otro lado, también se encontró una información de un expediente técnico incompleto, pero cuyo presupuesto también era diferente, o sea, a estos dos de la resolución. De esa información se obtuvo algunos informes técnicos, algunos expedientes del ingeniero residente que había entregado en la época de la ejecución y algunas valorizaciones, pero lo cual pues, no era el total, ¿no? Se había cortado hasta cierta fecha de más información. Cuando nosotros ya asistimos a la municipalidad y se le solicitó información por vía hay una oficina bien y a la dirección de proyectos y estudios de esa municipalidad, ellos no tenían ninguna información adicional. Solamente se hizo el trabajo con la información que nos había proporcionado la fiscalía, ¿no? En la carpeta fiscal. Señor perito, para realizar su pericia, ¿usted presentó alguna contingencia respecto a esas documentaciones de la obra del Centro Cívico de Matucana? Bueno, la contingencia, como le he indicado, fue la falta de información completa. No estaban completos el cuadro de obra, no habían valorizaciones, informes, solamente los primeros meses. Y los expedientes técnicos, el expediente técnico, pues no había un expediente técnico completo, ¿no? Y ninguno de los tres montos que se encontraron, las dos resoluciones y el otro expediente suelto, contenían información que se requería, ¿no? Incluso no se encontraron planos, ninguna especialidad, salvo los planos de un adicional que se había aprobado por no modificación en la cimentación. Perito, con respecto a su respuesta, usted señala que sí se encontró el cuaderno de obra de los primeros meses, ¿correcto? Sí. Ya. Sobre ello, ese cuaderno de obra aparece, o bueno, se ha llevado a cabo la cimentación, creo que le pone la parte al inicio de la obra. Sí, hubo información, hay información sobre los avances de la obra, piezas especiales, ¿no? Ya, respecto a ello, ¿se llevó a cabo tal cual estaba en este expediente técnico? Eso es lo que hasta el momento obtuvo, bueno, se tiene del cuaderno de obra. Como le indico, los escritos del cuaderno de obra que solamente estaban hasta los tres, hasta noviembre de 2012. Hasta noviembre de 2012 nomás hay escritos. Y la obra continuó hasta diciembre de 2014, o sea, hay más de un año que no vieron. Ya, las anotaciones del cuaderno de obra de esa etapa solamente se refieren a la cimentación, la parte inicial, y a eso no se puede ver. O sea, cuando uno va a hacer una verificación in situ, al lugar, toda esa parte está enterrada, ¿no? No es materialmente es imposible poder verificar. Correcto. ¿Nos podría precisar sobre lo descrito en el expediente técnico para la construcción del centro cívico? Es decir, ¿cómo se iba a llevar su arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas? Como bueno, sobre las resoluciones que aprobaron, no había expediente técnico, y sobre el único expediente que se encontró, pues ahí era una estructura de 4 pisos, ¿no? En el último piso era un auditorio con mezanine, todo era material noble, columnas, vigas, concreto armado, hechos alineados en un solo sentido, y los baños y servicios higiénicos, más la luminaria, bueno, era de las condiciones normales de edificación, ¿no? Pero ahí debo indicarle que
en información que se encontró, si bien es un presupuesto y unas especificaciones, no se puede determinar, ¿no? La calidad, la calidad del material, ¿no? No estaba en estos documentos donde se podría verificar qué es lo que se tenía que colocar, instalar durante la obra, ¿no? Correcto. Perito, ¿existía alguna variación entre el presupuesto suscrito en el expediente técnico, lo que usted pudo visualizar, y el presupuesto aprobado por la resolución municipal 256-2012 por el monto de 1.682.634.98? Bueno, como se ha indicado, bueno, digo, estas resoluciones, que si bien que es cierto, estaban ahí copia, no estaban acompañadas de presupuesto ni de algo que acreditara, ¿no? Costos, ¿no? O cómo se había determinado eso. No se podía validar esa información. Ya, Perito, ¿nos podría señalar sobre los metrados de las estructuras, es decir, si se realizó conforme al expediente? Claro, lo vuelvo a indicar, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos realizado, lo que he realizado es dar una visita física y cuantificar lo que yo he encontrado en el campo, ¿no? Lo que se ha visualizado, con la información, bueno, parcial que se ha encontrado en el acervo documentario, pero no existiendo un expediente técnico real, correcto, que estuviera firmado, ¿no? Encima, un expediente técnico que tuviera la firma de los profesionales que lo habían elaborado, o lo que respaldaban técnicamente esos criterios técnicos, no podía yo decir si se cumplió o no se cumplió, porque no podía comparar con algo. Para que nos señale, Perito, sobre el costo. Usted determinó en su pericia, a ver si me permite, por favor, voy a subir. Ahí está. Sobre ello, señor Perito, usted determinó este monto sobre el año 2014, ¿correcto? Sí. ¿Hay una variación con el año 2012? Ya. Y al respecto debo indicarle que la solicitud del objeto de la pericia señalaba que yo tenía que determinar el valor total de la construcción de esta obra en diciembre del 2014. Yo voy a haber realizado los letrados, voy a haber realizado la elaboración gráfica, he estimado el costo considerando precios de las partidas a diciembre de 2014. Y efectivamente, si uno quiere retroceder a 2012, a 2013, sí, pues va a haber existiría una variación, cambio. Esta cuantificación es a ese mes, a diciembre de 2014, donde se considera que cerró el cierre de la gestión edil de esa época, y fue lo que me solicitó, pues, ¿no? Lo que se solicitó realizar en el informe pericial. Correcto. Señor Perito, usted realizó una inspección física a la obra, ¿correcto? Sí. Ya, vamos a preguntar sobre ello. Cuando usted realizó esta inspección física de la construcción, ¿qué es lo que observó usted? Quiero que me lo describa, por favor. Bueno, el edificio era 4 plantas, se veía desde el exterior y estaba en pleno uso. Los 3 primeros pisos estaban siendo ocupados por la nueva gestión, ya tenía habilitado todos los accesorios para su uso, ¿no? Luminarias, sanitarias. El 4º piso sí estaba abandonado, ¿no? No había sido
culminado y era, presentaba mucha falla, muchos defectos. Tenían cargadores prendidos, fisuras, corrosiones. Ahí sí no se había realizado ninguna nueva actividad. Ya, volviendo al primero y a los primeros 3 pisos, ya como le digo, ya estaba habitado por uso de oficinas, se consultó ahí a la oficina de la municipalidad y ahí nos indicó todo lo que ellos habían realizado, ¿no? Todas las actividades, y eso se retiró de Señor Perito, creo que su señal está inestable o ¿no se escucha? sí. No sé si los demás presentes podrían señalar porque no lo logro escuchar bien. Hola, hola. ¿Sí? Como nos estaba señalando, señor Perito, no lo escuché la última parte. ¿Nos podría repetir, por favor? Ya, bueno, repito, ahora sí se escucha. Sí, sí, le escucho. Se encontró un edificio de 4 pisos. Los 3 primeros pisos estaban siendo ocupados por la gestión municipal y el 4º piso sí había sido, se había declarado inconcluso. Estaba en deterioro, ¿no? Todas las letras, rajeo, muros, todo estaba sin acabar y se estaban oxidando con defecto constructivo. Y eso sí se consideró. Todas estas partidas no se consideraron en el mercado. Con relación a los primeros pisos, sí se tomó conocimiento a partir de dijo la oficina de infraestructura de la municipalidad de todo lo que ellos, su gestión, habían implementado. Todas esas cosas que eran separadores, luminarias, no se fueron considerados en el metrado que yo hice para cuantificar este avance al mes solicitado. Correcto. Señor Perito, si a diciembre de 2014 la obra estaba concluida, No estaba concluida. ¿nos podría señalar el porcentaje de la obra que fue realizada? Bueno, así como no tenemos un expediente terminado, clasificado, con quién comparar, pero viendo el edificio como estaba y con lo que se usaba, lo que estaba útil, yo considero que habría un 85% de avance. Correcto. En su experiencia, señor Perito, explique, por favor, ¿qué son los costos unitarios? Los costos unitarios se refieren al precio que se le asigna a la ejecución de una partida, a un elemento o a una partida de una construcción que se le agrega algunos insumos, ¿no? Que son mano de obra, material, equipo. Esta suma de estos 3 nos determina el costo unitario. Correcto. ¿Por qué era indispensable establecer los costos unitarios en la obra? Se requería para poder estimar el presupuesto. Una vez que ya se tiene el metrado, este metrado se tiene que multiplicar por un costo unitario y determinar el costo final de esa partida. Para la elaboración de los costos unitarios de la obra, ¿qué base técnica o legal utilizó para ello? En este caso, como podía determinar el costo de la obra a una fecha específica, que inicia el mes de diciembre de 2014, nosotros no consideraba se considera el uso de una información que proporciona una revista especializada en post, una revista post, que es una revista que usan todos los profesionales, la mayoría de veces, cuando se elabora expedientes técnicos, porque esta revista estima, ¿no?, los promedios de costos de materiales, manos de obra,
en el ámbito, ¿no?, de la construcción, ¿no?, en el ámbito de la elaboración de los expedientes técnicos de las obras. Perdón, creo que no estaba apagado mi micrófono. Perito, para llegar al presupuesto final, ¿cuál es el procedimiento que utilizó para llegar a ello? Una vez cuantificado los metrados, una vez que ya se habían realizado los cálculos de los resultados ejecutados y teniendo los costos unitarios que se habían ejecutado en esta revista especializada, se multiplicó partida por partida hasta obtener un costo directo. A este costo directo se le incrementó un costo indirecto, un 10%, y se le agregó el IGB. Con eso se obtuvo el presupuesto final del avance de la obra. Perito, usted cuando señaló en su respuesta anterior que el cuarto piso de esta obra se encontraba incompleto, ¿correcto? Sí. ¿Por qué estaría incompleto? ¿O por qué estaría dañado? Porque usted también señaló que estaba dañada ciertas estructuras, creo, algo así. Uno accedía a este ambiente, no estaba terminado, o sea, no había parte de terraceo, paredes que no habían quedado a medio hacer, fierro de techo estaban sin acabar, ¿no? Solamente no se había colocado los pisos, solamente estaba el techo del piso, no se había colocado. Había un mezanine, que si bien había una escalera de acceso, también estaba sin acabar, ¿no? No tenía los terraceos, ni menos Para realizar ese tipo de obras es necesario tener todos los acabados a efectos de que no se pueda tener esas condiciones, señor Perito. Claro, para poder utilizar un ambiente, bueno, cualquier tipo de ambiente, ¿no? Peor eso que era como un torneo, tenía que haber terminado, tenía que tener todos los acabados. Así como estaba, era inservible, no se podía usar. Señor Perito, para que nos exponga, por favor, sus conclusiones de su pericia. Bueno, después de haber realizado pues, la metodología y el procedimiento conforme lo he explicado, obtuvimos el presupuesto final, ¿no?, que nosotros habíamos estimado a esa fecha, ¿no?, en diciembre de 2014. Y ¿no?, que ese es el monto que nosotros consideramos que podría determinar o cuantificar el coste de la obra a dicha fecha. Finalmente, señor Perito, ¿cómo arribó estas conclusiones? Estas conclusiones, bueno, se han arribado a partir de la metodología, ¿no?, la explicación que se ha dado, ¿no? O sea, de poder haber nosotros utilizado primero la realización de los planos de planteo, después de haber hecho la realización física, la visita física, la educación física, y estimándole los costos, ¿no? Con ello se ha obtenido el presupuesto final solicitado. Muchas gracias, Perito, por su declaración. Eso sería todo, señor magistrado, por parte del Ministerio Público. Muy bien, a ver, vamos a pedirle al doctor Civil, si tiene preguntas al Perito. Sí, señor Perito, buenos días. Buenos días. Un par de preguntas. Explíquenos, según el expediente técnico que usted tuvo a la vista, que señaló que era incompleto, de acuerdo a esta información que obraba ahí, ¿cuál era el plazo de ejecución de esta obra? Era 300 días. Correcto.
En base a esa información que contaba con el expediente técnico completo que tuvo la vista, ¿podría indicarnos cuándo debía iniciar y cuándo culminar esa obra? Cuando yo hice en la revisión del acervo documentario se encontró un acta de entrega de terreno. Ese acta establecía que fue en abril de 2012. No. Y debió haber acabado con este plazo de 300 días en enero de 2013. Pero a diciembre de 2014 no estaba terminado. No se escucha. Está apagado. Sí, al momento en que usted efectuó la inspección física de la obra, la pregunta es, ¿cuántos días usted acudió a inspeccionar físicamente la obra? Yo he estado 3 días. Correcto. Dígame, y de acuerdo a esa inspección física de la obra, ¿usted puede detallarnos cuántos ambientes contaba por cada piso de la construcción? Bueno, sería difícil por recordarnos la cantidad, pero están en los planos que yo entregué. Lo que sí le puedo indicar es que piso 1 y 2 en ese momento estaban completamente en uso, tenían oficinas en todos los ambientes. El tercer piso estaba siendo ocupado la mitad de ese piso estaba con materiales de sillas, enseres de la municipalidad, y el cuarto piso sí no estaba sin acabar. Correcto. Usted ha indicado también que el expediente técnico que tuvo la vista no contaba con planos y por eso usted tuvo que elaborar unos. La pregunta es, ¿con qué fin específico tuvo que elaborar esos planos? En realidad, no se encontró ningún plano físico, o sea, ningún plano en la medida que debería ser, no todo digital, ¿no? Entonces yo procedí a la visita a hacer un levantamiento de campo para poder elaborar planos. En realidad se elaboraron 24 planos, tanto de estructuras, se tuvo que utilizar alguna información que sí estaba en el plano de obra, algunos informes iniciales de la expedición, porque se referían a la cimentación que en esa etapa ya no se puede ver, está enterrado. Tuve que utilizar información que se encontró en esos documentos técnicos. Pero con relación a arquitectura, sanitaria, que sí era visible, o sea, sí se podía determinar, y eso era necesario hacer estas representaciones gráficas porque conforme a ello es que se elabora un presupuesto sustentado. Yo tengo un plano, hago una planilla de metrados, puedo colocar el eje, ¿no? El carrajeo que yo considero la pintura está en el eje A1, A1, A2. Entonces, es necesario ese sustento en metrados acompañado de una impresión gráfica, que son los planos. Sin esos Correcto. planos, no podría ser metrado. Correcto. Usted ha señalado también, de acuerdo a su respuesta, que elaboró los planos para asignar un presupuesto. En relación a la asignación de este presupuesto, también ha señalado que como base utilizó una revista denominada Costos. La pregunta es, esta revista Costos que ha indicado, ¿conoce usted quién la emite? La revista Costos es una empresa que se llama el Grupo 10, ¿no? Era la revista Costos, edición número 249 de diciembre de 2014. Es una revista de conocimiento general de los profesionales de ingeniería que elaboran independientes. Correcto. Dígame, aparte de la revista Costos, ¿usted utilizó algún otro instrumento para la asignación de este presupuesto? Me dieron algunas partidas, por ejemplo,
dependiendo de la estructura, ¿no? Que son la parte de la cementación, por ejemplo, no se puede encontrar en esta revista, ¿no? El movimiento de tierra, ¿no? Para eso sí tuve que tener en consideración el costo que se encontró en algunas valorizaciones que se encontraron. Correcto, señor perito. Es todo de mi parte, señor juez. A la defensa de la señora Vázquez, ¿podrá haber una pregunta? Sí, señor magistrado, con su venia. Señor perito, muy buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer algunas preguntas de precisión sobre todo. A ver, para no repetir. Cuando usted indicó en varias respuestas que el expediente incompleto, mejor dicho, el expediente técnico estaba incompleto, ¿nos podría precisar qué partes del expediente técnico faltaban en todo caso? ¿Qué faltó de ese? Es decir, si dice que estaba incompleto, le faltó algo. ¿Qué le faltaba a ese expediente técnico? Ya. Nosotros, yo en la revisión de la sede documental encontré, tenía que determinar cuál había sido el costo aprobado de la obra, para a partir de ello yo hacer mi análisis, ¿no? Que es lo usual que se hace en todo tipo de estos servicios, ¿no? Uno busca el expediente técnico, determina el costo, registrar el presupuesto y con eso trabaja con los avances que se han hecho. Y en este caso se encontró tres presupuestos diferentes. Dos estaban colocados en resoluciones, en dos resoluciones que tenían el mismo número y la misma fecha, pero con diferentes. Pero acompañadas a estas dos resoluciones no había ningún documento técnico, no había algo que les pudiera de dónde de cuantificar esos montos y en base a qué. En un tercero, que era el expediente que se encontró, solamente había memoria descriptiva, técnicas, un presupuesto, ahí se había presupuesto, pero que era muy diferente, pero no había ningún plan. Pero este documento no tenía ni una firma. No está avisado. Ya, correcto. Entonces, de acuerdo a esa respuesta, quiere decir que el por qué estaba incompleto era porque le faltaban los planos. ¿Es así? Bueno, sí, los planos y los diseños, ¿no? O sea, los cálculos del diseño, ¿no? O sea, en un expediente técnico hay un cálculo de por qué se coloca columnas, de las áreas. Correcto. Entonces, al expediente técnico, para ser más preciso, le faltó los planos y las especificaciones, ¿correcto? Sí. Ya, listo. Ahora, siguiente pregunta. Usted ha hecho hincapié esas resoluciones. En esas resoluciones que usted ha revisado, en esas dos, ¿no? Usted pudo advertir el tipo de contratación o el proceso de contratación por el cual se iba a realizar esta obra. ¿Pudo advertir eso? No. No lo advirtió. Correcto. Ahora, usted también dentro de las respuestas que le dio la señora fiscal, usted señaló que pudo tener acceso a la carpeta fiscal. Cuando usted tuvo acceso a la carpeta fiscal, ¿pudo verificar o pudo advertir del periodo 2012 al periodo 2014 quiénes fueron los alcaldes de la municipalidad de Huarochirí? ¿Pudo advertir usted esa información? Los nombres, bueno. Sí. No tengo la memoria, ¿no? O sea, no es parte de mi experiencia colocar esos nombres. Ya, correcto. Ahora, siguiente pregunta. En su informe, en alguna parte, ¿usted señaló o precisó quiénes fueron los alcaldes de la municipalidad de Huarochirí del periodo 2012 al 2014? No, que no recuerdo, me he puesto. Ya, correcto, muy bien. Continuemos. Si va a objetar, doctora, tiene que hablar, ¿ya? Objeción, señor magistrado. ¿Qué respondió ya? Ahora, para una otra pregunta, para ver si objetan o no. Sí, doctor, continúo con el contrainterrogatorio. Señor perito, en una parte de sus conclusiones, usted precisa o señala que las partidas fueron ejecutadas conforme a dicho periodo. ¿A qué se refiere usted con eso? ¿En qué parte? En las conclusiones está. Es una respuesta que usted le señaló a la señora fiscal. La respuesta, ¿no está escrito? No, respuesta. Una de sus respuestas que usted ha dado, señor perito.
A ver, explíqueme, por favor, especíqueme. Así, vuelvo a repetir. Usted le contestó a la señora fiscal, ¿no?, que las partidas fueron ejecutadas de acuerdo a dicho periodo. Yo le pregunto, ¿a qué se refiere con esa afirmación? No sé qué cosa tiene el contexto, pero la pedida solicitada era determinar el coste de la obra a una fecha, ¿no? Y eso que sea presentado. En todo caso, le voy a reformular la pregunta para que sea más entendible para todos. En base que usted nos ha señalado que usted es perito desde el año 2009. ¿Nos puede precisar qué es una partida en todo caso primero para hacerle la pregunta después? Una partida Sí. es una estimación del nombre de un evento, de una actividad que se va a hacer, en este caso, una obra. Correcto, correcto. Ahora, cuando se refiere a una partida ejecutada, ¿a qué se refiere? A una actividad que se ejecuta, a una acción que se ejecuta en la obra. Correcto, ya nos queda claro. Ahora, usted, o mejor dicho, la señora fiscal le hizo una pregunta en relación a un manual, guía, protocolo o base científica. ¿Nos puede precisar en qué parte de este informe usted ha consignado algún manual, alguna guía o algún texto científico diferente a la revista, que sobre eso ya vamos a hablar después? Bueno, en el punto E del informe inicial se dice cuál es la base técnica para el informe. Y ahí está, ¿no? Las instrucciones, el reglamento, la cronometrado. Ahí se indica. Ya, correcto, correcto. Ahora, vayamos al objeto de esta pericia para tenerlo claro también. Usted le indicó a la señora fiscal que el objeto de esta pericia fue determinar el valor total físico de la obra a diciembre de 2014. La pregunta es la siguiente. Entre el periodo 2012, porque esta obra, según lo que usted ha podido informarse, ¿no?, y nos ha dicho ya en varios pasajes sus respuestas, dice que esta obra se realizó entre el 2012 al 2014. La pregunta es la siguiente. ¿La Fiscalía le pudo haber señalado a usted o solicitado a usted para determinar los costos de la obra, o mejor dicho, de la obra físicamente de manera diferenciada? Es decir, 2012, 2013 y 2014, ¿le pudo haber solicitado esa información a la Fiscalía? Objeción, señor magistrado. Es una pregunta especulativa, ¿no? El objeto pericial está determinado y por ende está explicado. Sí, está más allá del informe. Reformulo otra pregunta. Lo reformulo en todo caso. Señor perito, usted indicó, ¿no?, que la obra se desarrolló entre el periodo 2012 al 2014. La pregunta es, este valor solamente consignó los datos para cuantificarla solamente del periodo 2014, solamente del año 2014. Ese era el objeto de la pericia. Diciembre de 2014. Correcto, correcto. En su experiencia, usted como perito, en su experiencia, usted como perito, necesariamente el valor de una obra de un año anterior o posterior va a seguir siendo el mismo. Cuando uno en una obra, ¿no? Digo, no en este caso, sino porque usted me dice por experiencia, ¿no? Cuando uno genera un expediente técnico, le estima a un valor, ¿no? Firma un contrato por un coste, no sé, y se va a desarrollar en un periodo de tiempo. Al final, el costo tiene que ser estimado a través de Correcto, correcto. Ahora, según el objeto de su pericia, ¿se pudo determinar quién habría sido la persona o el funcionario que realizó la compra de materiales o la contratación de personal para esta obra? Esa no era la finalidad de la pericia. Correcto, correcto, correcto. Ahora, en una de sus respuestas usted también mencionó
al ingeniero residente y señaló valorizaciones. En base a su experiencia, ¿qué labor o qué rol cumple un ingeniero residente en este tipo de obras? Bueno, un poco no es parte de la pericia. ¿Cómo? No es parte de mi pericia determinar la función de los residentes. Bueno, es su respuesta. Ahora, usted también en una de sus respuestas a la señora fiscal, eso es lo que usted ha dicho, dice que acudió a la dirección de proyectos y a la Procuraduría a solicitar documentación. ¿Eso cuándo se dio? ¿Recuerda usted? Cuando yo fui a eso, me refiero a las oficinas de la municipalidad. Cuando yo me apersoné en septiembre, del 2018. Septiembre de 2018, correcto. Ahora, usted también indicó que el cuaderno de obra, dice usted, estaba también incompleto. ¿A qué se refiere usted con que el cuaderno de obra estaba incompleto? Bueno, el cuaderno de obra es un documento que debería describir las actividades del obra, ¿no? Desde el inicio hasta el final. En este caso, solamente se encontró anotaciones solamente hasta noviembre de 2012 nomás. Hasta el 13 de noviembre de 2012 hay anotaciones. Sí, ya, correcto. Ahora, en su experiencia, ¿quién es el responsable del cuaderno de obra, señor Perito? No, el consejo de obra, bueno, todo lo que me entendería que yo puedo decir, es el presidente, ¿no? El supervisor, Correcto. Ya, ahora, usted también indicó, ¿no?, que dentro de la labor que usted realizó, mencionó el tema de la cimentación. ¿A qué se refiere con eso? Claro, para poder, en la que se lea estructura, se tenía que haber cuantificado también el costo de la cimentación del edificio, ¿no? Para este caso, como la cimentación, bueno, está enterrada y no es visible, he tenido que usar la información encontrada en el acervo documentario, y ahí sí había alguna información del residente donde había realizado una modificación a la cimentación, ¿no? Con algún reforzamiento, y ahí sí estaban los... Ya, correcto. La dimensión. Le hago la siguiente pregunta. ¿Se determinó el costo de la cimentación en su informe pericial? Está terminada a partir de esa información encontrada. Sí, consignar. Claro que sí. Ya, correcto. Ahora, en una de sus respuestas también usted ha señalado que no se puede determinar la calidad del material utilizado en la obra. ¿A qué se refiere con eso? En la comparación, ¿no? En esa consulta me decían si yo podía decir que si lo que se puso era en realidad lo que se pedía. No, al no haber un expediente técnico firmado, validado, no podría yo decir, no, este era el material que tenía que usar. Ya, correcto. Correcto. Un momento, estoy revisando sus respuestas para no repetir, ¿ya? Ya, en una de sus respuestas también usted indicó que en las partidas no se consideraron metrados. ¿A qué se refiere con eso? No, todo. Todas las partidas tienen que tener un metrado. Seguramente. Todas las partidas, todas las actividades tienen que tener un metrado. Ya, correcto. Bueno, eso fue la respuesta que usted dio. Esa es la precisión en todo caso. Ahora, ya vamos a concluir. A ver, usted en alguna parte también de sus respuestas ha indicado un auditorio. Ese auditorio, ¿en qué piso de la obra usted lo pudo identificar? En el cuarto piso. En el cuarto piso, correcto. Este auditorio, según la información que usted pudo acceder, ¿estaba comprendido dentro de esta obra o era otra obra? Como le expliqué, pues no hay un expediente técnico que me defina, ¿no? Entonces lo que yo he estimado es que todo el edificio es el centro cívico. Esa ha sido la cuantificación.
Correcto, correcto. A ver, el abogado que me precedió le hizo algunas preguntas que también quiero hacer algunas precisiones. A ver. Usted señaló que en este expediente incompleto se señaló un plazo de 300 días. En su experiencia como perito, ¿ese plazo se podía modificar o ampliar? Bueno, no es parte de la pericia, ¿no? Pero claro que sí, en la vida ciudadana tiene contratos. Muy bien, muy bien. Correcto. Ahora, también en una de sus respuestas que usted le dio al abogado que me precedió, usted indicó que para realizar la inspección física, usted estuvo 3 días en la obra. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna guía, algún manual o científicamente era correcto realizar esta inspección solo en 3 días? Bueno, eso se basa en la experiencia. Uno, de cuántos personal, cuántos técnicos. Ya, es en base a su experiencia, correcto. Ahora, cuando usted realizó esta inspección física, ¿lo hizo solo o lo hizo con algún equipo, con algunas otras personas? ¿Cómo lo hizo usted? Un equipo. Un equipo. 3 personas. Correcto. Ese equipo que usted ha hecho mención, ¿lo ha consignado también en el informe? Bueno, yo ahí digo que he ido con equipo técnico, ¿no? Pero no precisa quiénes específicamente. No. Ya, correcto. Usado equipo, ¿no? Correcto. Ya, para concluir, usted también indicó, ¿no?, de que no se podía determinar o no se podía cuantificar lo que estaba enterrado. La pregunta es, ¿lo que ha estado enterrado, es decir, lo que está debajo de lo que usted vio, eso no se pudo cuantificar en su informe? Ahí yo lo que digo es que no puedo verificar. O sea, no lo puedo verificar, pero para eso, las pericias, uno usa información. En este caso, se ha utilizado, se ha cuantificado, claro, como entrada, como monto, pero en base a la información que estaba ahí en el GDT, que había sido presentada por el presidente en ese periodo, ¿no? De la proposición. Ahí había medidas, había profundidad, de tierras, es lo que se buscaba. Eso se ha considerado para el presupuesto. Ya, y esta información que usted nos está citando, señalando, ¿lo obtuvo de quién? ¿Solo del residente de obra? A lo que quiero entender. Estaba en el acervo documentario, ¿no? Ahí estuvo. ¿Y nos puede precisar en todo caso cuál fue ese acervo documentario? El que me proporcionó la carpeta fiscal. Ahí dentro de la carpeta fiscal que me dieron. ¿No? Ya, pero para que nos precise, pues, si recuerdo, no, también, ¿no? Es decir, para que nos precise cuál fue ese acervo documentario, cuál en específico. Un informe de recién. Si el número está en el informe. Correcto. Correcto. Última pregunta. Sobre esta revista Posto, que ya también le han preguntado, ¿esta es la única revista que existe para determinar el valor de los materiales o los insumos de una obra? ¿Es la única revista? Es la más seria, la más reconocida, la que más se considera para asumir los costos para cuando uno hace PNPN. Ya, correcto. Cuando usted dice que es la más reconocida, ¿quién la ha reconocido o quién le ha otorgado ese reconocimiento a esa revista? Bueno, es la actividad profesional. Ya. Correcto. Una última pregunta también para precisar en base a los costos, ¿no?, de esta revista. En esta revista también se consideró el flete del transporte de los materiales o insumos de esta obra. Bueno. Con relación al flete, después de haber yo presentado pericia, hubo una observación del Estado, ¿no?, que solicitó, bueno, como la obra estaba en Matucán y estos precios eran en Lima, se considerara el costo, ¿no?, de ese flete. Y en mi respuesta en esa oportunidad, que también debe obrar en el expediente, ya está un informe complementario mío donde calcula el flete y se indica, puede que
cuál es el monto, ¿no? Ya quiere decir que en ese informe complementario se elevó el costo de la obra por el flete. Sí, también. Correcto. No recuerda el monto exacto. Si recuerda, ¿no? Si no recuerda, no recuerda, ¿no? Claro, era 21.113.73. Y ahí en ese informe, esa carta que yo representé, ahí está el cálculo. ¿Nos puede en todo caso precisar a qué carta se refiere? ¿Cuál es la carta? ¿La numeración o el encabezado? En carta 056-2018, HJS del 17 de octubre, seccionado por la Fiscalía el 18 de octubre de 2018. Correcto. Y en base a esa carta, ¿cuál fue el criterio técnico para determinar el valor del flete? Es decir, ¿cuál es la Objeción, señor magistrado. En primer término, no ha sido materia de examen el informe o la carta a la cual ha hecho referencia el perito, ¿no? Entonces no sabemos porque el contrainterrogatorio justamente es para justamente, no sé, confrontar, ¿no?, lo expuesto por el perito con la posición de la defensa. Y el señor perito, reforma en todo caso en ese sentido. Señor magistrado, en todo caso, me permite absolver en todo caso la objeción del colega. Ya, porque ese informe que usted está mencionando no ha sido objeto de la pericia. Señor juez, para que me permita, por favor, yo he preguntado, el perito ha introducido la información, y según el auto de enjuiciamiento, no solamente se ha admitido el informe, también se han admitido incluso dos cartas. Dos cartas se han admitido en el auto de enjuiciamiento. Puede usted revisar el auto de enjuiciamiento y justamente se hace mención a dos cartas. Él ha mencionado una nomás. Sí, una pregunta, ¿esa carta ha sido parte de la pericia? Sí, doctor, está en el auto de enjuiciamiento. Es parte de la pericia de ahora, el perito. Como le digo, señor magistrado, en el auto de enjuiciamiento... Solamente la pregunta es sencilla. ¿Ese informe que alude es parte de la pericia? Según el auto de enjuiciamiento, sí, señor magistrado. Ahí está consignado en el auto de enjuiciamiento. No, la pregunta es sencilla, le digo. En el informe que estamos tratando hoy día con el perito, ¿está esa carta? No. Ya, pues, pero en el auto de enjuiciamiento se consigna el informe más las cartas, señor magistrado. Disculpe, no la escucho, señor juez. No les podía escuchar, señor magistrado. No sé si es mi conexión. No se escucha. Preguntar lo que no es parte. Señor juez, pero como le estaba precisando, en el auto de enjuiciamiento se admitió para el examen de este perito la pericia más las cartas. Seguramente al momento. Señor juez, no lo escucho, disculpe. Sí he tenido, como ya le indiqué, si esa carta no ha sido parte de... Porque reitero, hay problemas de... Sí, hay un problema de internet, ¿no? Me parece que el internet está un poco limitado. Ahora sí lo escucho, señor juez. Ahora sí lo escucho. Mire, doctor, como le decía, la carta, usted ya lo ha dicho, ya no es parte del informe pericial. Entonces, si le vamos a preguntar al perito, sí, si no, otra vez ahí. Tenía yo nuevamente la señal. Bueno, en todo caso, yo ya le pregunté al perito y el perito introdujo esa información y así quedará constado. Y como usted hizo la precisión en la sesión anterior, toda la información que ingrese por parte de los órganos de prueba va a ser valorada en su oportunidad. En todo caso, no tengo más preguntas que formular, señor juez. Bien, en todo caso se deja constancia, no sé si me están escuchando, que mi máquina está con pérdida de la conexión a internet. No tengo internet en este momento a los participantes, dejamos esa constancia, no sé si me...
Señor magistrado, no se le escucha. Es el señor juez, señora fiscal. A usted sí le he escuchado lo que ha podido. Ya, se ha salido el magistrado, ahorita va a regresarse. Doctores, a ver un momento, ya el problema es de internet. Estoy con mis celulares, vamos a esperar que regrese nuevamente el internet a la sede, por favor. ¿Eh? Mantenerse en línea, por favor. Bien, vamos a reanudar la audiencia. Ha habido un corte de internet acá en la sede, por eso hemos suspendido de manera súbita la audiencia. Bueno, ya el señor abogado hemos escuchado que ha concluido su interrogatorio. Vamos a continuar con defensa de todo. De todas maneras, vamos a dejar constancia que este hecho, pues, impide que el flujo de la información que ingresa al caso no es la más esperada, ¿no? Por parte de este colegiado. Vamos a evaluar si esta situación continúa para convocar a los órganos de prueba aquí en la sede. En todo caso, a todas las partes, ¿no? Porque el internet es para todos y el internet no funciona acá en la sede, no se va a poder grabar las audiencias. Sí, doctora Kelly, le escucho. Sí, señor magistrado, en mérito a lo que ha señalado el abogado de la señora Rosa Cuadrado. Efectivamente, en el auto de oficiamiento, donde se había pronunciado
habla sobre la pericia que habría sido objeto, que nos ha señalado el perito. Sin embargo, también hay dos escritos de levantamiento de observaciones. Esto es a lo que hace referencia la carta 56-2018 y la carta 3-2019. Sobre ello, señor magistrado, se le va a hacer las preguntas, pero todavía estamos en lo que es el informe pericial. Solamente quería hacerle esa precisión, señor magistrado. Doctor Bellido, suave, doctor. Bien, decía que con esa información se va a tener en cuenta en todo caso en su momento. Vamos a continuar con el interrogatorio del perito, ¿ya, doctor? Luego va a la defensa, por favor, Bueno, con la venia del colegiado, mi pregunta es más que todo sobre mi patrocinado, al señor perito. En el informe pericial se menciona que el ingeniero Tobar fue residente de la obra. Precise cómo fue que acreditó ello, ya que él fue gerente de obras y no podía tener la función de un residente de obra, por favor. ¿En qué folio de mi fondo está que yo digo? No recuerdo. No se te escucha, ¿puede reiterar? ¿En qué folio de mi informe dice que presidente? Lo señala ahí en el informe pericial sobre residente de obra. Señor magistrado, si doctora? me permite. Sí, a ver. Sí, por el actor civil. Justamente, ¿no? Conforme lo establece el señor magistrado que me ha antecedido, sería, no sé, preciso, ¿no? Que la abogada precise o señale el número de folio para que el perito pueda justamente contrastar esa información y responder la interrogante, ya que la pericia tiene más de 200 hojas, doctor. Bien, con esa aclaración, ese aporte, vamos a pedirle a la abogada para que sea más ágil en su interrogatorio, precisarle al perito para que se pueda ubicar en el punto. No me encuentro algo. Ya he indicado. A ver, ¿puede responder un poquito con voz más, puede alzar la voz, señor perito, no se le escucha? Yo no encuentro acá en mi informe que me he referido a. Cuando él puede referido. Pues estamos, señor perito, le estamos indicando a la abogada que nos indique en qué folios del informe pericial indica a ello, ¿no? Sí. Página Doctora, 911. 911. ¿Qué punto? 911, página 911. ¿Del informe o del expediente? Porque no sabemos si el perito tiene el informe o el expediente. 911, esa es la que está ahí. No, pero del informe, doctora. El perito tiene un informe pericial de 200 hojas y usted tiene el expediente judicial, pues. O sea, del informe pericial, ¿qué hojas, doctora? A ver. ¿Puede verificar el 911, la página?
911 no es el informe. El día es del 985 para arriba. Yo veo que mi informe es del 985 para adelante. 911 no. A ver, un momentito ya, vamos a tratar de ubicar la parte pertinente porque la abogada no nos precisa exactamente en qué folio está. A ver, Señor magistrado, para precisar que la pericia se encuentra a partir del folio 985 hasta el folio 1196, señor magistrado. realmente, doctora, ¿en qué folio se encuentra el punto de pregunta, de su pregunta? Claro, en todo caso, si en el informe se menciona que el ingeniero Tovar fue residente de obra. Objeción, señor magistrado. Sí, dígalo. Sí, es una pregunta especulativa y además confusa porque en ningún momento el citado perito ha mencionado o ha dado nombres, no específicamente, sobre algún funcionario servidor en ejecución de esta obra. Así es, doctora. ¿Puedes reformular o hacer otra pregunta? En todo caso, si se menciona que es ha sido gerente de desarrollo urbano, la incompatibilidad que existiría en ser residente, ¿no? Según como se ha señalado ahí. Doctora, por favor, pregunta. Claro, o sea, designarlo como ingeniero Doctora, residente. son preguntas que usted tiene que formular. Ya, todo, sería todo, gracias. ¿Bien, algún redirecto del Ministerio Público? Sí, señor magistrado. Sobre el punto que ha señalado el abogado de la señora Rosa Cuadrado, señor perito, ¿nos podría explicar, por favor, sobre a ver, un momento, sobre la carta número 3/2019, de fecha 4 de enero 2019? Objeción, señor magistrado. No terminé de formular la pregunta. Tiene que terminar para ver si corresponde. Pensé que había terminado, disculpe en todo caso. Sí, señor magistrado. Respecto a lo que ha señalado el abogado, la carta número 3/2019, de fecha 4 de enero de 2019, ¿nos podría precisar a qué se refiere ello, por favor? Objeción a la pregunta, señor magistrado. Sí, las mismas razones que se declaró fundada la objeción respecto del abogado, también corresponden a la presente objeción y también corresponden lo mismo, ¿ya? Fundada su pregunta. ¿Otra pregunta, doctora? Un momento, por favor, señor magistrado. Eso sería todo, señor magistrado.
Doctor, es un momento, por favor, que no tenemos fallas de internet en este momento. O dejando constancia que nuevamente se ha ido el internet en la sede, al menos en esta máquina que utiliza el circuito. A ver, doctora, su pregunta, colega. Señor magistrado, sí, le había señalado sobre la carta que usted me ha declarado infundada. Sobre redirecto no tengo ninguna pregunta, señor magistrado, pero lo que sí se va, sí, pero sí, no les escucho bien, creo que es. Pero si no hay redirecto del Ministerio Público, redirecto del actor civil. Señor magistrado, directo sobre el informe pericial ninguno, pero creo que aún continúa el interrogatorio respecto a los demás documentos para los cuales ha sido ofrecido el perito, doctor. Creo que eso está intentando decirle la doctora, pero no se le escucha porque está entrecortado el tema de la comunicación. Seguramente se le va a hacer el examen respecto de lo que se ha ofrecido y se le atribuye al señor testigo, ¿no? En todo caso, vamos a continuar en lo que sigue, ¿no? En base, ya no hay ningún redirecto de ninguna de las partes, solamente resta respecto del informe pericial preguntas aclaratorias. ¿Un magistrado ponente? Ninguna, doctor, gracias. Doctor Hernández. De mi parte ninguna, gracias, doctor. Sí, de mi parte tampoco ninguna. Antes de coordinar con el señor perito, ¿hay algo que se le atribuye, algún informe, algún documento al señor perito para que continúe con su examen? Doctora. sí, señor magistrado. Son las dos cartas. La primera carta es la carta número 3/2019, de fecha 4 de enero de 2019. A ver, ¿podría presentarlo en la plataforma? Sí, por favor. Un momento, sí, por favor. Gracias. A ver, esa carta que usted está mostrando, se le atribuye al señor perito, ¿correcto? Sí, señor magistrado, pero son dos cartas. Disculpe, he puesto la otra. Primero vamos a empezar con el número 3. A ver, tenemos una carta que es la número 3 del 2019, doctor. ¿Esa es la primera carta? Sí, sí, señor magistrado. A ver, puede... Voy a ampliarla. Sí, señor perito, por favor, le voy a pedir que vea el documento, ¿ya? Para ver si es que usted lo ha firmado, entiendo que ha sido así, ¿no? A ver, ¿puede subir el documento para ver si es que hay un autógrafo a quien se le atribuye la carta? Por favor. Al final del documento, para ver firmas, dice Hugo Javier Espinosa Salcedo. A ver, señor Espinosa, ¿usted reconoce la firma y la postura en el documento? Sí, confirmado. Muy bien. A ver, súbalo arriba nuevamente para que vea también el número de la carta y la fecha. Vamos a ir a la carta 3 del 4 de enero de 2019. Esa carta usted la ha redactado, ¿correcto? Sí, sí.
Ok. Entonces, no sé, vamos a... Sobre esta carta solamente, doctor, ¿es algo que quiera también incluir la otra carta para que lo conozca en las preguntas? Ya, a ver, voy a proyectarlo. Bien, también hay otra carta, la número 56, también de 2018, 7 de octubre de 2018. A ver, al final del documento, por favor. Hay una firma ahí antes de la norma. A ver, señor Espinosa, también es su firma y confirmo, ¿verdad? Sí, sí, confirmo. Ya, el documento entonces ha sido redactado por usted. Sí. Bien, en todo caso, ya con las preguntas vamos a ver de qué se trata, doctor, ¿ya? Entonces, puede realizar sus preguntas, doctora. Ya, primero, señor magistrado, voy con el número 3, ¿sí? Voy a tirar esta presentación. ¿Sí se logra ver, correcto, señor magistrado? Sí se ve, doctora. En todo caso, preguntas. Sí. Señor perito, ¿nos podría precisar sobre qué se realiza, sobre cuáles fue las observaciones que usted ha realizado del levantamiento? En relación a esta carta, que fue la segunda que se dio, fue una solicitud de fiscal para ver la absolución de unas observaciones que había hecho uno de los procesados. Bueno, acá en realidad el procesado lo que solicitaba era que se diferenciara, ¿no? El presupuesto en lo que era la construcción del centro cívico, el auditorio del centro cívico y el mejoramiento del Perón Apurímac, ¿no? El perímetro del centro cívico, eran tres presupuestos. Pero ya se contestó, ¿no? De que no existía pues, un expediente técnico por separado, no se habían podido ser buscados en el documental y lo que se había hecho para cuantificar era el total, la edificación en sí, ¿no? Que se consideraba todo lo que... Y bueno, ya hacían otras previsiones, pero como ahí le digo, pues no se algunas no eran precisas, no tengo presentado, no eran precisas. Señor perito, disculpe, creo que no sé si el internet o no lo logro escuchar muy bien, por favor. Se le escucha muy bajo al perito, doctor. Repita, pues. Por favor, ¿podría repetir? Porque no lo logro escuchar bien. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, por favor. Con relación a esta carta, que fue la segunda que se dio para absorber algunas decisiones que solicitaba uno de los procesados, en el primero se pedía que se disgregaran los presupuestos de acuerdo a los expedientes que habían obrado, ¿no? Lo que él decía era que había un expediente del centro cívico, un expediente del auditorio y un expediente del mejoramiento del jirón de la calle exterior, ¿no? Y ahí se le precisó de que no se había encontrado los expedientes, ¿no? De esas otras actividades, otro lo que él indicaba, ¿no? Entonces, nuestra cuantificación había sido el total del edificio, donde estaba ya considerado estos tres aspectos. También
solicitó que se considerara la partida de movimiento y tierra, y sí, pues, sí, eso sí, se le aclaró que sí, en el presupuesto se habían colocado el costo de esas partidas. Luego, bueno, ya, y de la lectura, los otros tres tampoco no eran, se puede leer ahí, no eran, eran comentarios que él hacía sobre el informe que habíamos preparado. Señor Perito, con lo que usted ha señalado sobre esa precisión sobre los expedientes, 3 expedientes técnicos, sobre ello me señala, por favor, si en su experiencia puede existir varios expedientes técnicos para una misma obra. ¿Es correcto ello? Bueno, en este caso, según, tampoco no puedo asegurar, había un expediente del centro cívico, que ese sí es el que le digo que es en cuartel parcial. En relación al auditorio, ahí no se encontró el expediente técnico. Pero usted dice que si se pueden haber, no son, presumo que son expedientes individuales, ¿no? El centro cívico es uno, hay otro expediente que debe haber sido para el auditorio y otro que es para el mejoramiento de las calles, ¿no? Exteriores. Pero como indico ahí en la declaración, es que nosotros hemos considerado el edificio en íntegro. La suma es de todo lo que... O sea, la suma, todo ello es un solo presupuesto. Eso es lo que me quiere decir. Para lo que yo he determinado. Está incluido el territorio, está incluido la mejora. Señor Perito, respecto a ello, ¿se puede por cada piso o por cada división, se puede generar un expediente técnico muy aparte del principal? Ah, no. Lo que se puede generar son adicionales, de archivos, mayores mercados, ¿no? Pero un expediente nuevo, un expediente técnico nuevo sobre uno general, no sé. ¿Usted ha encontrado adicionales a este expediente técnico? En este expediente sí había un adicional referido a la cimentación. Hubo un reforzamiento. También está considerado, en el informe se ha indicado eso y se ha señalado el número del informe, ¿no? Donde está esa información sobre la cimentación. Fue considerado como adicional. Solamente hay una, nada más, que es de la cimentación. Sí. ¿Y cuál es el presupuesto de este? No lo tengo. Correcto. En la observación, en la precisión número de letra C, señor Perito, usted señala, bueno, textualmente dice, de la lectura en el acápite, se ha entendido que el imputado procederá a solicitar el informe pericial completo para verificar los métodos y metodología utilizada para determinar el presupuesto final de la pericia. ¿Sobre ello nos puede explicar un poco más a qué se refiere? Claro, en este escrito, que se indicó relaciones, ahí decía de que se le alcance el informe pericial completo, pero ya eso no estaba dentro de las intenciones, ¿no? Imagino que la habrán hecho llegar o se consideraba que estaba incompleto, ¿no? No era una consulta ese capítulo, ¿no? Él pedía, ¿no? Que le entregaran el expediente pericial completo. Pero eso correspondía a responderle pues en ese momento, porque yo había presentado el informe completo, ¿no? Entonces, acá se presentaban puntos de consulta.
Señor Perito, discúlpeme, pero no lo logro escuchar. Si puede, No sé si se puede acercar un poco. sí, la respuesta puede reiterar un poco más alto cuando no se le escuchaba. Sí, Ya, en este acápite C, en el escrito que se me alcanzó, se indicaba que se le alcanzara el expediente, no, el informe pericial completo. Pero yo, cuando yo he presentado el informe completo, ¿no? Con todos los acápites, firmas. Ya correspondía en ese caso, esa respuesta a la fiscalía, ¿no? Entregarle al cliente, si es que no le hubiera entregado, o sustentarle que sí se le había entregado, ¿no? No era una consulta, en realidad era una solicitud. correcto, señor Perito. Para que nos precise, por último, por favor, sobre la letra E, sobre la precisión del escrito del investigador número 5, donde textualmente señala usted, de la lectura completa del escrito de presente acápite, no se puede observar que exista algún término o texto mediante el cual el imputado efectúa algunas observaciones sobre la descripción de nuestro informe pericial o subsanación requerida y la presentada. Claro, en ese escrito, en ese acápite, seguramente él ha hecho algunos comentarios, ¿no? Algún comentario, alguna opinión sobre el informe, ¿no? Pero lo que describí en ese punto no era una observación, por eso es que yo respondo de esa manera. Por último, Perito, para los adicionales, ¿se requiere algún informe, un informe técnico para llevarse a cabo ello? Efectivamente, ¿no? Los adicionales, bajo cualquier metodología de construcción, requieren de un informe técnico y de una resolución aprobatoria antes de que se ejecute. Ese informe que se dio para este adicional, ¿usted tuvo la vista? El informe, sí, el informe técnico estaba dentro del acervo documental. ¿Usted recuerda quién firmó ese informe? ¿Usted revisó? No lo recuerdo, pero está en el informe, está descrito el número de... Correcto. Eso sería todo, señor magistrado. También del otro informe, ¿no? Ha considerado las dos cartas, ¿no? Sí. Bien. O sea, vamos a continuar con el actor civil. ¿Preguntas? Señor magistrado, pregunta ninguna, pero de acuerdo a lo que he escuchado, solo se ha interrogado por la carta número 3. Ya, doctora Wendy, me estaba preguntando si usted ha incluido en su interrogatorio las dos cartas. Sí, señor magistrado, pero bueno, entonces continúo con la siguiente carta. Por eso, yo le invito a ver cuál de las dos formas para ver cuál es lo más conveniente. En todo caso, si de una vamos a tener que continuar con la otra, pero si es las dos, ya usted va a ser quien va a determinar eso para... Claro, señor magistrado, sí, he empezado con esta carta porque es la más pequeña que hay. La otra es mayor y tiene más preguntas. Entonces, no sé si por el tiempo podemos... Ya, vamos entonces con esta carta, entonces, ¿ya? ¿Le parece? Gracias. Sí, actor civil, ¿alguna pregunta respecto de esa carta? Ninguna, doctor. A ver, defensa de Vázquez. Sí, doctor, algunas preguntas con su venia, por favor. A ver, en relación a una de las respuestas, señor Perito, que le señaló a la señora fiscal sobre un adicional, y usted indicó que pueden haber adicionales por piso. Le pregunto, ¿en una obra puede haber un adicional o pueden haber varias adicionales? En una obra pueden haber varias adicionales. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, dentro de la precisión consignada con la letra B, ya, para ubicarnos, ya, la precisión consignada en la letra B, ¿no? Se señala, ¿no? O una observación que le hicieron en su oportunidad es si usted había considerado las partidas de movimiento de tierras. La pregunta es, ¿en su informe se consideró estas partidas de movimiento de tierras? Sí, doctor, sí está considerado. Sí está considerado, ya. Ahora, cuando
en el acápite C, en la precisión C, se hace mención a un informe pericial completo. ¿Nos puede precisar qué es un informe pericial completo? Bueno, el informe pericial completo es aquel que tiene pues, todos los acápites, todos los índices que se requiere para tener un pronunciamiento final, ¿no? Una conclusión final. Correcto, correcto. Ya, eso sería todo. Gracias. Gracias. Señor Sí, empiece a tomar preguntas. Doctora, ¿va a hacer preguntas al perito? Doctora, por favor, ¿va a hacer preguntas de parte de su patrocinado? No, doctor. Bien, ¿algún redirecto, Fiscalía? Sí, señor magistrado. Sobre lo que ha señalado el abogado, señor perito, ¿usted se encontró limitado para emitir un informe final debido a que usted no contaba con el expediente técnico completo? Objeción, pregunta sugestiva, señor magistrado. Y yo no pregunté tampoco sobre expediente técnico, doctor. Sí, otra pregunta, doctor. ¿Nos podría precisar, señor perito, por qué no emitió usted su informe final? Objeción, pregunta repetida. Ya contestó esa pregunta ya. A ver, otra pregunta, de repente de precisión para que sea diferente. Precisión, señor magistrado. Sí, pero tiene que precisarlo verbalmente, ¿no? Por eso, la pregunta es, ¿por qué no emitió un informe final completo? Es lo que había señalado en la respuesta anterior. Objeción, ya respondió sobre esa pregunta, Ya señor. respondió, de repente tiene usted una precisión más específica sobre la respuesta que dio. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, entonces, no preguntó el actor civil, no hay más redirectos. Vamos a hacer las preguntas aclaratorias a los señores magistrados. Señor magistrado ponente, ¿alguna pregunta al perito? Ninguna, doctor, gracias. Doctor Hernández. De mi parte ninguna, gracias, doctor. De mi parte tampoco no hay ninguna pregunta. En todo caso, creo que solamente referiré las preguntas del otro informe. No sé si, señorita fiscal, ¿cuánto tiempo va a requerir para interrogar sobre la otra carta al perito? Ya está casi la hora de programación vencida. Sí, justamente por ello le he señalado, señor magistrado, que es voluminosa. ¿Ya? Correcto. Quería hacer varias preguntas, entre 10 a 15 preguntas. Bien, entonces en todo caso faltan 5 minutos para las 11. Tenemos una audiencia continuada en otro funcional a esas 2 horas. Vamos a tener que suspenderla presente para continuar en una siguiente sesión, en la cual vamos a terminar con el señor perito que está presente, el cual pues también queda notificado, ¿ya? Día y hora, señora Celista. Próxima sesión para el día lunes 28 de abril de 10:15 a 12 del día. Entonces vamos a suspender en este momento la audiencia para continuar el día lunes 28 de 10:15 a 12 del día, tiempo en que se culminará con el examen del perito señor Espinosa y también los otros órganos de prueba que están pendientes de la actuación. Bien, con los apercibimientos ya conocidos en caso de inconcurrencia que se van a hacer efectivos, si no hay ninguna observación, vamos a dar por concluida la audiencia el día de hoy, siendo las 10:57. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores Buenos jueces. días con todos. Buenos días. Buenos días, buenos días.